Trabajo en esta institución hace 2 años ya. Yo enseño matemática, comunicación, personal social, ciencia ambiente, arte, o sea, todas las áreas. La evaluación es fundamental. En quehacer educativo siempre nosotros utilizamos la evaluación. ¿Para qué? Para comparar qué nivel estaban los niños y en qué nivel ahora están. Entonces, según eso, hacer un plan de mejoramiento, sino buenas prácticas, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños sigan mejorando, o sea, sigan aprendiendo más y que tengan buenos logros de aprendizaje. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar, un espacio creado para dialogar sobre las evaluaciones de logros de aprendizaje, conocer las evidencias que se obtienen en estas evaluaciones y también las recomendaciones pedagógicas que se construyen con estas evidencias de hallazgos de las pruebas que se aplican a los estudiantes y de cuestionarios también que complementan esta información. En nuestro webinar anterior les comentábamos que vamos a tener una serie de 4 webinars, este es el segundo, en los cuales vamos a conversar sobre las orientaciones y recomendaciones pedagógicas que se encuentran en los informes pedagógicos publicados en la plataforma web de la UMC y que cuentan o que han sido construidos a partir de la evidencia de la ENLA 2024. Estas recomendaciones que compartimos en matemática en el webinar pasado y hoy vamos a hablar sobre lectura, van a continuar en 2 webinars más en esta serie de 4 webinars que van a ser cada jueves a esta misma hora. Hoy en nuestro webinar vamos a hablar sobre cómo fortalecer la lectura en 6º grado de primaria, recordando un poco que este grado, al igual que 4º grado de primaria, fueron evaluados en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2024. Y para conocer estas recomendaciones, hoy vamos a conversar con Valeria Cáceres Bravo, especialista de la UMC. Bienvenida, Valeria. Bienvenida, Helen, gracias por la bienvenida. Bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy a la transmisión. Es un gusto poder estar con toda la comunidad educativa, justamente respondiendo esta pregunta que creo que va a ser de mucha utilidad para el trabajo en las aulas. Así que, bueno, empecemos con la transmisión. Gracias, Valeria, por acompañarnos hoy en nuestro webinar. Y antes de entrar a estas recomendaciones, creo que es importante contextualizar cuáles fueron los aprendizajes que obtuvieron los estudiantes, los logros de aprendizaje que se identificaron en los estudiantes de 6º grado de primaria, según los resultados de la evaluación en la 2024. ¿Nos puedes contar un poco más sobre ellos? Sí, a ver, para esto tenemos una representación aquí gráfica acerca de los resultados que se obtuvieron en la última evaluación en lectura el año pasado, en el 2024, como muy bien comentas, que fue alcance muestral. Para el caso de 6º de primaria, bueno, los estudiantes que rindieron la prueba según sus puntajes fueron ubicados en los distintos niveles de logro, ¿no? Vemos que en el nivel satisfactorio, los que están de color verde, se ubicaron 24,9% de estudiantes, en el nivel en proceso se ubicaron 27,5% de estudiantes, en el nivel en inicio 33,4% de estudiantes y en el nivel previo al inicio 14,2% de estudiantes, ¿no? Entonces tenemos esta información, estos datos numéricos acerca de cuál fue, digamos, el desempeño de los estudiantes en esta evaluación. Y respecto de esto, lo que procede ahora es analizar nuestros resultados. Siempre es bueno, una vez que contamos con esta información numérica, cuantitativa, hacer una comparación en cuanto ha evolucionado en el tiempo y en evaluaciones anteriores. La evaluación más próxima ha sido la evaluación muestral de 2022 y podemos afirmar, comparando los resultados con esa evaluación, que no hubo mucha variación significativa entre los niveles satisfactorios y los niveles previo al inicio. Entonces podemos afirmar que ha habido cierta estabilidad en cómo se han comportado estos niveles, ¿no? Nivel más alto y el nivel más bajo, haciendo esta comparación en tanto el desarrollo de la prueba a lo largo del tiempo, ¿no?
Es importante también considerar esta información numérica, como señalaba, para poder interpretar hallazgos que puedan ser relevantes para el trabajo en las aulas, ¿no? Por ejemplo, si miramos este gráfico, podemos ver que todavía hay un número considerable, un porcentaje considerable de estudiantes ubicados en los niveles más bajos. Entonces, eso nos llama a tomar acción acerca de qué acciones o qué decisiones se pueden tomar para justamente revertir esa situación y movilizar a esos estudiantes de los niveles más bajos hacia el nivel satisfactorio, que es el nivel esperado, ¿no? También es importante recalcar, ¿no?, la relevancia que tienen estos resultados en sexto de primaria, puesto que los aprendizajes que se han evaluado en este punto se sostienen sobre la base de todo lo que se ha aprendido a lo largo de toda la trayectoria escolar en la primaria, ¿no?, incluyendo los primeros ciclos. Entonces, nos dicen mucho los resultados de sexto de primaria acerca de cuáles han sido estos desempeños, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta esta información, esta evidencia, para reflexionar sobre lo que se va a realizar, ¿no?, las acciones que se van a tomar, ¿no?, para hacernos preguntas en torno de eh, qué es lo que está funcionando, qué acciones son las que están fortaleciendo que hayan estudiantes que se ubiquen en el nivel satisfactorio, ¿no?, para justamente impulsar o fortalecer estas acciones, ¿no? O qué acciones son las que quizás podrían estar limitando o dificultando esta transición de estudiantes hacia lo esperado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante no perder de vista esta información numérica, tener en cuenta estos resultados, puesto que van a servir de evidencia para poder guiar el trabajo, ¿no?, que sigue para mejorar los aprendizajes. Justamente es el propósito que nos tiene comprometidos a toda la comunidad educativa, ¿no? Gracias, Valeria. Y a partir de lo que nos comentas, nos hablabas de los niveles de logro, que en este, digamos, informe los resultados están explicados también a través de estos niveles de logro. ¿De qué manera se pueden interpretar estos resultados a partir de lo que nos comentas? Ujú. Ajá, hemos presentado ya los resultados, hemos visto aquí la información numérica, los porcentajes de estudiantes ubicados en los distintos niveles de logro, pero para aprovechar justamente esta información, estos resultados, estos datos numéricos, tenemos que relacionarlos con la descripción que nos otorgan, que nos ofrecen los niveles de logro. Conociendo lo que se describe en cada nivel, vamos a poder entender de mejor forma o de manera más completa aquellos aprendizajes que necesitan ser reforzados o aprendizajes que necesitan ser aprovechados para seguir avanzando en el desarrollo de la competencia lectora, ¿no? Entonces, eh, interpretamos estos resultados a partir de las descripciones de los niveles de logro. Tenemos claro que todos los estudiantes no logran los mismos aprendizajes, algunos logran más que otros se acercan más a las metas esperadas. Lo sabemos justamente por lo que nos dicen los niveles de logro, ¿no? Entonces tenemos aquí en la lámina eh, cómo se ordenan los niveles de logro en sexto grado de primaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el nivel satisfactorio que ubica a los estudiantes que logran los aprendizajes esperados para, en este caso, el ciclo 5, ¿no?, según el Currículo Nacional de Educación Básica, que va a ser siempre nuestro referente, ¿no? El nivel en proceso, los estudiantes logran parcialmente los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado, también en este caso es el ciclo 5. En el nivel en inicio se encuentran los estudiantes que han logrado aprendizajes elementales, aprendizajes muy básicos para el ciclo que estamos evaluando. Y en el nivel previo al inicio se ubican los estudiantes que todavía no están alcanzando los aprendizajes mínimos para ubicarse en el nivel en inicio, ¿no? Entonces, tener en cuenta la descripción que cada uno de estos niveles de logro nos ofrece, porque cada nivel nos va a ofrecer descripción de todo lo que pueden lograr los estudiantes, desempeños, aprendizajes que logran los estudiantes, nos va a poder, nos va a ayudar a identificar qué aprendizajes ya se consolidaron y cuáles son los aprendizajes que faltan desarrollar, ¿no? Si, por ejemplo, eh,
tengo un estudiante que se ubica en el nivel en proceso, yo puedo decir que este estudiante logra los aprendizajes del nivel en proceso y también logra los aprendizajes del nivel en inicio, ¿no? O sea, estos niveles son inclusivos, ¿no? Pero todavía le falta conseguir aprendizajes para poder transitar hacia el nivel satisfactorio, ¿no? Estos niveles de logro nos ayudan, como nos brinda información, nos ayuda a poder orientar la toma de decisiones pedagógicas para poder eh, desempeñar o diseñar estrategias que permitan mejorar los aprendizajes, ¿no? Sirve como complemento al trabajo que se hace en las aulas, ¿no? Estas descripciones sirven como un complemento a la información o la evidencia que ya obtienen los docentes, los maestros, cuando evalúan en sus aulas, ¿no? Eh, Así que, en resumen, los niveles de logro nos ayudan a traducir estos puntajes, resultados de información cuantitativa, numérica, nos ayuda a traducirla en información cualitativa, útil, para poder planificar la enseñanza, para poder priorizar apoyos, ¿no? Si es que yo veo que mi estudiante está en el nivel en inicio, en el nivel previo al inicio, tengo que diseñar estrategias que se orienten a apoyar y priorizar sus aprendizajes para que pueda transitar hacia otros niveles más, más adelante, ¿no? Eh, entonces, estas descripciones son útiles justamente para orientar la mejora de los aprendizajes, ¿no? Eh, Quiero señalar cuáles son justamente estas descripciones. Creo que tener en cuenta cuáles son las descripciones pueden ayudar a que justamente tengamos en conocimiento de cuáles son los logros o aquellos aprendizajes que sí logran, ¿no? Mucho se dice a veces cuando un estudiante tiene dificultades, ¿no? A veces dice, no, no sabe, no sabe nada o no aprende, pero y de esa forma a veces no se valora aquello que sí ha aprendido, aquello que sí logra, ¿no? Entonces es importante por eso conocer qué desempeños se ubican en estos niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel en inicio que tenemos aquí, en la lámina, para la capacidad obtiene información del texto escrito porque cada nivel de logro eh, incluye aprendizajes, desempeños de las tres capacidades que se evalúan, ¿no? En la competencia de leer textos en su lengua materna. Están incluidas las tres capacidades: la capacidad de obtiene información del texto escrito, la capacidad de infiere información del texto y la capacidad de reflexiona en torno a la forma y contenido del texto, ¿no? Entonces, para la capacidad de obtener información, un estudiante que se ubica en el nivel en inicio logra aprendizajes, ¿no? Y hay que valorar y destacar eso también, ¿no? Porque justamente aquellos aprendizajes que sí tiene van a servir de apoyo para poder seguir consiguiendo más aprendizaje, para seguir avanzando en el desarrollo de la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué logra? El estudiante puede identificar información explícita que se encuentra en posiciones notorias o evidentes del texto. ¿Qué significa posiciones notorias o evidentes del texto? Al inicio del párrafo, al final del párrafo, ¿no? Entonces, posiciones que son claramente identificables. Reconocen una secuencia de eventos en narraciones de extensión breve y que presenten hechos en orden cronológico. Logran establecer esta secuencia de eventos en textos que tienen una extensión breve, corta, ¿no? Entonces logran esto en esta capacidad. En la capacidad de infiere, deducen el significado de palabras del significado de palabras y frases a partir de información próxima, ¿no? Información que pueden ser oraciones que están contiguas o oraciones que están dentro de un mismo párrafo, ¿no? Información que se encuentra muy cercana. Logran entonces deducir el significado de palabras y frases. ¿Qué logran también? Logran deducir relaciones lógicas de causa y efecto y de intención-finalidad siempre que las ideas también se encuentren cercanas. Entonces, vemos que estos estudiantes se ubican en el nivel en inicio, pero tienen estos aprendizajes. Entonces, nos pueden ayudar a que
nos apoyemos en estos aprendizajes para seguir avanzando en la consecución de otros desempeños, ¿no? Para la capacidad de reflexionar, todavía en este nivel se ve que hay muchas dificultades, entonces por eso es que no se ha incluido todavía. Hay aprendizajes que necesitan ser reforzados en la capacidad de reflexión. Para el nivel, para el nivel en proceso y para la capacidad de obtener información, el texto escrito, los estudiantes que se ubican en este nivel logran interpretar, eh, no, este es infiere, esos son los aprendizajes de infiere, sí. Los de obtiene información, acá hay un pequeño error, los de obtiene información identifican información explícita que se encuentra en información poco notorias o poco evidentes. Si comparamos con el nivel en inicio, habíamos dicho que los del nivel en inicio identifican información, pero ellos lo hacen en posición notoria, ¿no? Al inicio del párrafo, al final del párrafo. Los de nivel en proceso logran un poco más. ¿Qué logran? Eso más es ya identificar información en posiciones que no son tan evidentes. De repente puede ser a mitad del párrafo o líneas que están cerca al final del texto, ¿no? Reconocen secuencias de eventos en textos de diversos tipos y de extensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, también para el nivel en inicio podían reconocer una secuencia de hechos en textos de extensión breve. Aquí ya pueden también reconocer secuencias de eventos, pero en textos de diversa extensión, ya no solamente los breves, ¿no? Entonces vemos que hay una progresión. Eso es importante también tener en cuenta, que conforme se va avanzando en los niveles se puede notar una progresión en los aprendizajes. Para la capacidad de infiere, ¿no? Podemos notar que interpretan expresiones con sentido figurado, también valiéndose de información próxima, deducen relaciones lógicas de causa-efecto entre ideas ya no solamente cercanas, sino también distantes. ¿Qué significa eso? Pueden ser ideas que no necesariamente están en el mismo párrafo, pueden ser ideas que están en párrafos distintos, deducen el tema del texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el nivel en proceso, ya vemos que hay desempeños, aprendizajes para la capacidad de reflexión y evalúa el contenido y la forma del texto. Por ejemplo, aplican el contenido del texto a situaciones nuevas, cuando los textos se refieren a situaciones familiares, cotidianas, reconocibles para los estudiantes, y evalúan la función de recursos formales de uso frecuente, ¿no? Entonces, vemos la progresión del nivel en inicio al nivel en proceso. Vemos estos aprendizajes, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas descripciones, ¿no? Tener en cuenta qué aprendizajes están incluidos en cada nivel, nos va a permitir tener en consideración qué es lo que falta para llegar al satisfactorio, ¿no? Y también apoyarnos en eso que nuestros estudiantes están logrando para poder seguir consiguiendo o reforzando los aprendizajes que nos faltan, ¿no? Gracias, Valeria. Y nos hablabas de los niveles de logro, de aprendizajes. Uno de ellos es el nivel satisfactorio, que plantea los aprendizajes que se esperan que el estudiante logre en estos ciclos escolares. ¿Qué conocimientos específicos establece este nivel satisfactorio para los estudiantes de sexto grado de primaria en lectura, por ejemplo? Sí, como bien señalas, Helen, en el nivel satisfactorio se ubican los aprendizajes esperados para el final del ciclo 5, ¿no? Entonces, es un punto de referencia con el currículo nacional, es el estándar de los aprendizajes que se espera que un estudiante, en este caso de sexto de primaria, tenga. Entonces, es muy importante que también se tenga en cuenta esta descripción, ¿no? ¿Cuáles son esos aprendizajes esperados? ¿Cuál es mi meta entonces? ¿Cuál es la meta? Para la capacidad de obtener información del texto escrito, se espera que un estudiante de sexto de primaria identifique información explícita en posiciones poco notorias del texto y que se encuentre cerca de información semejante, ¿no? Entonces, decimos posición poco notoria y habíamos hablado que eso refiere quizás a información que está incrustada en medio del párrafo, ¿no? No necesariamente al inicio, no necesariamente al final, y que se encuentra cerca de información semejantes, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de datos numéricos, ¿no? Estoy buscando un dato que puede ser un número,
estoy buscándolo dentro de información muy similar. Entonces lo estoy tratando de encontrar dentro de otros números, otros datos numéricos que probablemente también se estén incluyendo en el texto, ¿no? Entonces, información semejante. Puede el estudiante aquí hacer la distinción. ¿Qué más logra? En la capacidad infiere e interpreta información del texto escrito, deduce relaciones lógicas de causa-efecto, cuando tiene que integrar ideas que se encuentran distantes, ¿no? En párrafos distintos puede ser, ya no necesariamente dentro del mismo párrafo, elaboran conclusiones a partir de ideas de dos textos distintos que se refieren a un tema común. Y aquí es importante lo que nos está señalando este desempeño, ¿no? A partir de ideas de dos textos distintos. Esto quiere decir que para el nivel satisfactorio ya se está esperando que el estudiante de sexto de primaria esté familiarizado con la lectura intertextual, con la lectura que incluya la revisión de más de un texto, ¿no? A la vez en una situación comunicativa, ¿no? Por eso es que nos habla de que es capaz de elaborar conclusiones después de haber leído estos dos textos sobre un mismo tema. Entonces, se espera ya que se trabaje la intertextualidad. Y esto es importante porque a veces no se trabaja mucho, ¿no? Y es un aprendizaje bastante importante. ¿Qué más logra? En la capacidad de reflexión, el estudiante que se ubica en este nivel, el nivel satisfactorio, es capaz de sustentar una opinión a partir del contenido de un texto, ¿no? Puede aplicar el contenido del texto a una situación nueva, ya no necesariamente que sea familiar, cercana, del entorno escolar, sino una situación ya más alejada quizás de su entorno. Explica la función de una parte del texto en relación con el sentido global, ¿no? También es capaz, si es que hablamos de la intertextualidad, también es capaz de explicar la función de relacionar dos textos, ¿no? La función de un texto en relación con otro texto, ¿no? Y también es capaz de evaluar la función que cumplen recursos formales en un texto, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el uso de preguntas retóricas en un texto, ¿no? El uso de paréntesis, ese tipo de recursos, ¿no? Gracias, Valeria. ¿Y por qué es importante, digamos, conocer además estos resultados que luego se traduzcan, se conviertan en orientaciones pedagógicas que puedan ser útiles a los docentes, ¿no? En el desarrollo de sus sesiones pedagógicas? Porque una vez que se publican los resultados de las evaluaciones, estos también se trasladan a estas recomendaciones pedagógicas que, como decíamos, pueden encontrarnos en los recursos y materiales que están en la OMC. Pero ¿por qué es importante todo este proceso, digamos, este traslado a una recomendación pedagógica? Ujú. Bueno, en primer lugar, porque estas orientaciones pedagógicas tienen como principal objetivo fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Es importante tener en cuenta que los resultados de estas evaluaciones, ¿no? Como la ENLA, eh, permiten dar evidencia, ¿no? Esta data, que en principio son números o porcentajes, pero que si se quedan en ese plano, no resultan ser tan útiles, ¿no? Lo que queremos es transformar esta data, esta información cuantitativa en herramientas prácticas que puedan ser de mucha utilidad en las aulas, porque justamente el propósito de estas evaluaciones es la toma de decisiones, la toma de acciones que permitan generar cambios, ¿no? En este caso, permitan mejorar el aprendizaje, ¿no? Entonces, las orientaciones pedagógicas, las recomendaciones pedagógicas, que como bien señalas, también se incluyen en los informes, porque justamente tenemos en cuenta el valor que tienen, el aporte que tienen para las aulas, permiten conectar la evaluación con la acción, ¿no? Si los resultados no se usan para ahí ajustar las estrategias de enseñanza, quedan como un diagnóstico que no tiene impacto, ¿no? Las orientaciones justamente permiten tomar decisiones concretas en el aula, ayuda a que cada estudiante también, que podamos conocer eh, qué necesita cada estudiante y sobre sus necesidades, plantear eh,
plantear estrategias para mejorarlas y atender justamente sus necesidades particulares. Permite priorizar esfuerzos donde se detecta que más se necesitan, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahí que quizás los niveles más bajos en inicio y previo al inicio, pues todavía albergan un número considerable de estudiantes, entonces es importante que se planteen medidas para movilizar a esos estudiantes hacia los niveles más elevados, ¿no? Para que puedan llegar al nivel satisfactorio, que es el nivel esperado, ¿no? Porque nuevamente el nivel satisfactorio no es un nivel destacado, no constituye un nivel sobresaliente, ¿no? El nivel satisfactorio es lo esperado para el grado. Entonces, lo justo es que los estudiantes puedan estar o ubicarse en ese nivel, ¿no? Entonces, las orientaciones pedagógicas que están fundamentadas, que nacen a partir de esta evidencia que nos ofrecen los resultados de las evaluaciones, permiten justamente fortalecer el trabajo que se puede realizar desde las aulas, ¿no? Gracias por tus respuestas. Es importante poder conocer estos resultados y sobre todo reflexionar y entender lo que se espera que logren los estudiantes en este nivel de logro de aprendizaje, en los niveles de logro de aprendizaje en general, porque además eso les va a permitir comprender mejor cuáles son los resultados que se obtienen en las evaluaciones de logros de aprendizaje. Recordarles una vez más que lo que nos compartía Valeria se encuentra en la plataforma web de la UMC. Ustedes lo pueden encontrar en umc.minedu.gov.pe/resultados en 2024 y van a encontrar, además de los resultados, también algunos videos para poder comprender mejor e interpretar mejor también los niveles de logro y, por qué no, aterrizarlos también en comprender las necesidades específicas de los estudiantes en su propia aula, ¿no? Porque ahí pueden existir también diferentes logros de aprendizaje, digamos, diferentes niveles de aprendizaje de los estudiantes en cada aula. Entonces, en nuestro primer bloque hemos tenido un panorama mucho más amplio para poder comprender estas orientaciones, recomendaciones pedagógicas que vamos a ver en nuestro siguiente bloque. Además, queremos invitarles a que puedan dejar sus comentarios y preguntas en los comentarios de Facebook. Pueden dejar sus dudas respecto al tema de hoy. Les vamos a responder a algunas de ellas en vivo y otras las vamos a responder en comentarios. También pueden contarnos desde dónde están sintonizando y conectándose por la transmisión. En nuestro siguiente bloque vamos a responder dar las recomendaciones pedagógicas y en el tercer bloque vamos a responder sus preguntas. Así que vamos a ver un video y regresamos.
tareas del hogar pueden aprovecharse para fomentar la lectura en los niños y niñas. ¿Qué están cocinando? Arroz a la jardinera con sangrecita. No conozco esa receta. Yo sabía que la sangrecita solo se freía. Mira, aquí hay muchos platos con sangrecita. ¡Qué bueno! ¡Muéstramelo! Aquí dice, la sangrecita es un alimento nutritivo por su alto contenido de hierro, ideal para niños menores de 5 años y mujeres gestantes. Seguir una receta en familia, compartir una historieta o conversar sobre lo aprendido en el colegio son buenas oportunidades para que los niños mejoren su comprensión lectora. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del webinar de hoy. Estamos conversando sobre las orientaciones y recomendaciones pedagógicas en lectura para los estudiantes de sexto grado de primaria. Esto a partir de las evidencias que se obtuvieron en la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2024, que entregó resultados este año, y que se aplicó a estudiantes de cuarto grado y sexto grado de primaria. Recordarles además que este webinar de hoy forma parte de una webinar de 4 ediciones que vamos a tener en estos 4 jueves, y donde vamos a conversar sobre recomendaciones pedagógicas construidas a partir de estas evidencias. Además, estas sugerencias pedagógicas están también en nuestros informes pedagógicos, de los cuales vamos a conversar durante este bloque. Valeria va a compartir con nosotros algunas de estas sugerencias y nos va a explicar un poco de estos ejemplos para que los docentes también puedan comprender todo lo que se ha puesto en estos informes y además usarlo en las sesiones pedagógicas. Como ya veníamos explicando en nuestro bloque anterior, es importante reflexionar en torno a los logros y desafíos de los aprendizajes, comprendiendo los niveles de logro, reflexionando en torno a los resultados que han obtenido y también identificando cuáles son estos aprendizajes esperados en este grado y en esta área también que Valeria ha explicado en nuestro bloque anterior. Valeria, ahora que, digamos, conocemos un poco más sobre la situación y los resultados que se obtuvieron en sexto grado de primaria de lectura y que los docentes tienen mayor claridad sobre los niveles de logro y los aprendizajes que se esperan para los estudiantes en esta área, ¿cómo se puede fortalecer desde la práctica docente, por ejemplo, la intertextualidad que se presenta como una habilidad clave? ¿Cómo podrían ellos, qué se entiende exactamente por intertextualidad para poder luego nosotros trasladarnos a una recomendación pedagógica? Sí, de hecho, hablamos un poco de eso cuando estábamos viendo lo del nivel, los desempeños del nivel satisfactorio, ¿no? Y sí, según los desempeños establecidos en el programa curricular de educación primaria, los estudiantes de sexto grado ya están en capacidad de desarrollar, o deberían estar en capacidad de desarrollar diversas actividades a partir de la lectura de textos múltiples, ¿no? Lo que implica que pongan en práctica la lectura intertextual, ¿no? Entonces, para responder un poco a tu pregunta sobre qué es la lectura intertextual, es una forma de leer en la que un texto no se entiende de manera aislada, sino que se entiende en relación con otros, en la revisión de otros textos, ¿no? Entonces, implica establecer conexiones, relaciones entre lo que estamos leyendo y textos que pueden ser del mismo tema, ofrecidos sobre un mismo tema, ya sean textos literarios o no, ¿no? En los cuales podemos revisar las ideas, contrastar ideas, complementar ideas y de esa forma comprender mejor los mensajes, construir significados, ¿no? Descubrir cómo autores de distintos textos dialogan, no solo autores, también los géneros, cómo dialogan entre sí, ¿no? Entonces, la lectura intertextual implica justamente esto, ¿no? La exposición a textos que están relacionados de alguna forma, pueden pertenecer a un mismo tema, y que su revisión implica el contraste de ideas, ¿no? La relación de ideas, el vínculo de ideas, y este es un desempeño que ya se está esperando
que se alcance en esta etapa de la escolaridad, ¿no? Y a partir de lo que nos mencionas, ¿por qué es importante trabajar, por ejemplo, con textos múltiples en el aula para enriquecer de repente la intertextualidad? Ujú. Impulsar el desarrollo de la lectura intertextual a través del trabajo con textos múltiples permite, por ejemplo, ¿no? Hay muchas razones, he colocado algunas, ¿no? Pero permite, en principio, el desarrollo integral de la comprensión lectora, ¿no? Indudablemente constituye un desempeño vinculado a la comprensión lectora y complejiza y profundiza en esta competencia, y también permite el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? En nuestros estudiantes. La lectura no se concibe como un acto aislado, sino que sabemos que la lectura es un proceso en el cual entra en un diálogo el lector, el texto, el contexto. Entonces, cuando se incorpora la lectura de más de un texto sobre el mismo tema, por ejemplo, damos esa oportunidad a que los estudiantes puedan contrastar perspectivas, identificar coincidencias, identificar diferencias, construir significados más amplios, más profundos, ¿no? Eso es lo que fomenta la lectura intertextual, ¿no? La capacidad de establecer vínculos entre lo que se está leyendo y otros textos, ¿no? Y saberes previos también, ¿no? Construir, relacionar textos con aquello que ya se leyó, no necesariamente inmediatamente después, ¿no? Sino lo que se ha leído antes, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Además, también el trabajo con textos múltiples y para desarrollar la lectura intertextual promueve habilidades clave para la vida en sociedad, ¿no? Digamos que fortalece la capacidad de hacerse ciudadano, ¿no? De nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque al estar expuestos a una diversidad de textos, ¿no? Y al desarrollar el pensamiento crítico, lo que se genera también como consecuencia es que se pueda reconocer intenciones, sesgos en las fuentes que se presentan, se pueden reconocer opiniones de los autores, ¿no? En los textos. Esto ayuda a que los estudiantes puedan ser capaces de contrastar distintas fuentes, ¿no? Y evidentemente eso los hace personas mucho más comprometidas con su vida en sociedad, ¿no? Para que puedan también aprender a considerar la diversidad de voces que pueden aparecer en torno a un tema, por ejemplo, ¿no? Además que también la lectura intertextual constituye una herramienta de aprendizaje. Eh, Al ser capaces de estar expuestos a diversos textos, también esto les permite ser capaces de vincular distintas áreas de aprendizaje, ¿no? Entonces, la lectura se convierte también en una herramienta de acceso al conocimiento de otras áreas, ¿no? Se pueden vincular textos que se leen en el área de comunicación con textos que se leen para el área de ciencias sociales o de historia, o textos vinculados con el arte, ¿no? Entonces, se construyen aprendizajes más significativos cuando se pueden integrar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que al trabajar la lectura intertextual, la lectura deja de ser simplemente una actividad vinculada con lo escolar, ¿no? Ya trasciende ese espacio y le da esta herramienta al estudiante de hacerse más autónomo, ¿no? Entonces, por eso es que en eso radica también su importancia, ¿no? Permite fortalecer no solo la comprensión, la reflexión, sino también su autonomía, ¿no? Y lo ayuda a valorar también de manera crítica la diversidad cultural, el aporte de las distintas voces que puedan generarse sobre un tema, ¿no? Entonces, por eso es que es una actividad muy enriquecedora, la lectura intertextual, ¿no? Gracias, Valeria. Y ya yéndonos a la parte de recomendaciones pedagógicas, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo se trabajaría la intertextualidad, por ejemplo, con estudiantes de este grado, considerando que justamente los estudiantes de sexto grado están próximos a culminar el quinto ciclo de aprendizaje? Ujú. Sí, bueno, hemos ya pasado por hablar de los resultados, conocer más o menos el estado de la cuestión de cómo están los aprendizajes en sexto. Hemos valorado un aprendizaje muy importante que es
el de la lectura intertextual, que se desarrolla a partir de la lectura de textos múltiples. Pero ¿cómo trabajamos los textos múltiples en el aula? Aquí, por ejemplo, tenemos en la lámina un ejemplo de un texto múltiple que se presentó o que se usó en la evaluación en la 2024, ¿no? Del sexto de primaria. Este es un escenario de lectura que vamos a llamarle mamut, porque ambos textos están relacionados o vinculados con el tema del mamut, ¿no? Estos es un escenario de textos múltiples que está formado por dos textos, ¿no? Un texto que es narrativo, ¿no? Texto narrativo, el otro texto es un texto descriptivo que se titula El mamut, ¿no? El género para el primer texto, que se llama Niño descubre restos de un mamut, es una noticia, y el título para el siguiente texto, que es el mamut, es un artículo enciclopédico, ¿no? Entonces, ese es un escenario de texto múltiple. Tenemos ahí un ejemplo de cómo se puede trabajar, ¿no? La primera fuente, ¿no? Es el que es la noticia, se presenta, porque siempre es importante esto, no perder de vista, que los textos tienen que estar situados en una situación comunicativa, ¿no? Siempre hay que plantear un contexto para que sea relevante. Además, en la situación comunicativa se expone, se presenta el propósito de lectura, ¿no? En este caso dice, Thalía está escribiendo un texto sobre el mamut. Para obtener información sobre ese animal prehistórico, ella realizó una búsqueda en internet y encontró la siguiente noticia, ¿no? Entonces, ahí ya nos están dando el propósito de lectura. Thalía va a escribir sobre el mamut. Y nos está diciendo también cómo accede ella al texto, ¿no? A través de una búsqueda en Internet. Entonces, tenemos ahí una noticia, vemos que es un texto adecuado para el grado, eso también es importante, siempre que se vayan a trabajar con textos múltiples, si bien ya es bastante, digamos, la dificultad, o digamos que es un reto, vamos a hablar de retos, ¿no? Es un reto trabajar ya con dos textos distintos, exponer a un estudiante con a dos textos de distinto tipo, con distintos propósitos, entonces hay que cuidar que los textos que se elijan sean textos adecuados para el grado. Para eso tenemos que mirar y ser cuidadosos con las características del texto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es una noticia con la estructura bastante clara, vemos el titular grande, ahí niño descubre restos de un mamut, ahí está el titular, vemos que tiene una imagen que ayuda a graficar la noticia, que con su pie de nota ahí, tenemos la entradilla, la fecha, o sea, es una noticia con toda la estructura prototípica de noticia, ¿no? Es un texto que narra el caso de un niño de 11 años que descubrió los restos de lo que resultó después ser un mamut y que estaba en un buen estado de conservación, ¿no? Entonces es un texto narrativo. El siguiente texto que se le presenta dentro de este escenario mamut se presenta anunciado con una transición, ¿no? Que me permite ir del texto 1 al texto 2, o transitar. Ahí también se amplía el propósito de lectura, que dice, después de leer la noticia, Thalía quiso obtener más información sobre el mamut, ¿no? Entonces, el propósito es seguir recabando información sobre el mamut. Y encontró la información en un libro, ¿no? Ya esta vez no en internet, sino que el acceso a este texto ha sido a través de un libro, probablemente haya sido una enciclopedia, ¿no? Entonces, acá se presenta el siguiente texto, que es el mamut, ¿no? Es un texto descriptivo, también es un texto breve, bueno, no breve, no tan breve, de extensión media, llamémoslo, de extensión media, tiene léxico bastante familiar, por ahí pueden aparecer palabras especializadas, pero que siempre están acompañadas de otros términos que puedan acompañar la comprensión de la palabra, ¿no? Entonces, es un texto también adecuado para el grado, para sexto de primaria, ¿no? Este artículo enciclopédico describe cuáles son las características del mamut. Entonces, en este escenario de lectura, cuando presentemos a los estudiantes, hay que tratar de, primero, elegir que sean textos adecuados para el grado, ¿no? De verificar que sus características correspondan con el grado, con lo que se espera que manejen en el grado, y ofrecer oportunidades de aprendizaje también en cada texto, ¿no? Por ejemplo, si yo le ofrezco la noticia, en el primer caso, texto 1, permite exponer al estudiante a una narración donde va a estar expuesto a
a una secuencia textual en la que va a poder ver el uso de verbos, ¿no? También va a poder trabajar, en el caso del texto 1, se trabajan las citas, mucho las citas, porque los hechos están narrados por un científico ruso, entonces ahí se aprovecha para trabajar ese recurso formal o por afianzar, por ejemplo, ese, ese conocimiento, ese aprendizaje, ¿no? Entonces permite ofrecer esas oportunidades, ¿no? Para el segundo texto tenemos que el texto descriptivo permite ofrecer aquí la oportunidad de que el estudiante se exponga a, por ejemplo, el trabajo con datos numéricos, unidades de medida, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que los textos puedan aportar también conocimiento aprovechable, ¿no? Para que en su diversidad, ¿no? Puedan ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces, eso es una primera, digamos, sugerencia, recomendación para el trabajo con los textos múltiples, ¿no? Gracias, Valeria. Y continuando con esa sugerencia, ¿podrías brindarnos un ejemplo de cómo trabajar algunos de los desempeños esperados por el grado de acuerdo a lo que nos mencionabas también en los niveles de logro? Sí, vamos con una pregunta también que formó parte de la evaluación 2024, ¿no? Es una pregunta abierta, es decir, se espera que el estudiante desarrolle una respuesta. La pregunta dice, ¿te parece que el texto 2, ¿no? O sea, el texto de la descripción del mamut, te ayuda a comprender mejor la información del texto 1 y por qué? Entonces se le pide al estudiante que primero tenga una postura y que la justifique, ¿no? Porque se le pregunta por qué, que dé una razón. Esta pregunta es de la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito, y el desempeño es explica el aporte de un texto a la comprensión del otro texto, ¿no? Entonces, para esta pregunta se obtuvieron algunas respuestas, las respuestas adecuadas, acá tenemos algunas respuestas adecuadas. Algunas respuestas, obviamente, como es una respuesta, una pregunta de respuesta abierta, no tenemos una sola forma de responder o no estamos esperando una única forma de responder. Pueden haber muchas respuestas siempre que podamos nosotros identificar que el estudiante está fundamentando, o sea, que está justificando y que haya evidencia de que ha podido entender o haya podido evaluar globalmente ambos textos, ¿no? Que entienda qué es lo que aporta cada uno de los textos de manera independiente, ¿no? Que entienda eso. Y eso se puede ver en las respuestas, ¿no? A pesar de que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos esa respuesta adecuada que dice, sí, porque en el texto 1 me relata que un niño encontró restos de un mamut. Ahí me está dando información del primer texto y ha detectado cuál es el tema del primer texto, ¿no? Y el texto 2 me explica más sobre qué es un mamut, cómo es y muchas más características de este, ¿no? O sea, ahí ha identificado también que el aporte del texto 2 es que brinda características del mamut y dice, por lo cual me ayuda a comprender mejor, ¿no? La segunda respuesta dice, sí, porque así sé más de cómo eran los mamuts, ¿no? Entonces también está valorando la información del texto 2. Ha identificado que la información que presenta el texto 2 es información relacionada con características del mamut. Así como habían respuestas con el sí, también habían respuestas con el no, que también son respuestas adecuadas, que dicen no porque hablan de cosas distintas. O sea, a pesar de que está respondiendo de que para este estudiante no ayuda a comprender, sí detecta que hay diferencias entre ambos textos y cuáles son las diferencias entre estos textos, ¿no? Dice el texto 1 es un niño que encontró restos de un mamut y el 2 no habla de eso, sino de cómo son los mamuts, o sea, de características del mamut. Dice el segundo ejemplo, no, porque el texto 1 me di cuenta de cómo eran los mamuts, ¿no? Entonces también detecta el contenido del texto, ¿no? Entonces, estas son algunas respuestas que dan luces sobre lo que se espera para este desempeño, ¿no? Pero, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes logren identificar justamente y relacionar estos dos textos? ¿Cómo puedo yo hacer que identifiquen, sean capaces de relacionar el aporte de uno a la comprensión del otro? Tenemos para eso algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente vemos de
tenemos esta de aquí, por ejemplo. ¿Cómo explicamos el aporte de un texto a la comprensión de otro? Primero, podemos ayudar a los estudiantes a reconocer algunas ideas importantes de cada texto, ¿no? Es importante que primero quizás con los estudiantes en el aula, se les proponga una lectura exploratoria, es decir, una lectura rápida, una lectura en la que la finalidad sea identificar primero, ¿no? El tema de cada uno de los textos, ¿no? De manera general. Una vez que se identifican, se toman estas respuestas de los estudiantes, se anotan en la pizarra, es importante el trabajo conjunto, ¿no? Y después se les podría proponer trabajar con un cuadro, ¿no? Un cuadro que organice la información de cada uno de los textos. ¿Para qué un cuadro? Un cuadrito me va a ayudar a poder manejar de manera visual, organizar de mejor forma la información que yo pueda reconocer en cada uno, ¿no? Va a aportar a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí con la noticia podemos trabajar qué ideas son las que son más relevantes en cada párrafo y anotarlas en este cuadrito, ¿no? En el primer párrafo tenemos que un niño de 11 años encontró un mamut, luego tenemos que el mamut estaba en buen estado, eso obtenemos en el primer párrafo. En el segundo párrafo, ¿qué ideas son las ideas relevantes? Jenny, al niño, avisó a las autoridades locales del hallazgo, ¿no? ¿Qué más? Las autoridades locales llamaron al científico y su equipo para empezar la excavación y también los pobladores de la localidad ayudaron a excavar. Esas son ideas que son importantes en el segundo párrafo. Y en el tercer párrafo, ¿qué ocurre? El mamut era adulto, tenía entre 22 y 24 años, era un mamut macho y finalmente eso, ¿no? Poseía las características típicas de su edad, ¿no? Entonces, una vez que se trabaja esto, porque muchas veces el cuadro ayuda a que se pueda organizar y tener un mejor manejo visual de la información. Una vez que se tenga esto de un texto, se procede a trabajar en el otro texto. Así como se ha trabajado la noticia, se trabaja también para el texto del texto descriptivo. Y entonces, una vez que yo tengo identificadas las ideas, ya puedo tener mayor claridad sobre qué me está ofreciendo cada texto. Eso es el principio, ¿no? Tengo que tener claridad sobre qué propone cada texto. Luego, una vez que ya tengo identificada lo que me ofrece cada texto, una segunda recomendación, oriente a sus estudiantes, o sea, orientemos a los estudiantes para que comparen, ¿no? Hacer este ejercicio de comparación del contenido que nos ofrecen ambos textos, ¿no? Primero identificar el género, ¿no? Uno es una noticia, el otro es un artículo enciclopédico, entonces, ¿qué vamos a esperar encontrar en cada uno? ¿No? En una noticia yo espero encontrar un hecho noticioso, etcétera, y en un artículo enciclopédico la descripción de algo, ¿no? De qué trata, los temas y qué ideas presenta. Ya las ideas de cada uno ya las trabajé antes, ¿no? En cada uno en su cuadrito ya las identifiqué. Entonces, tenerlas así colocadas de manera visual va a ayudar a que, primero, podamos identificar cuáles son las coincidencias y podemos identificar también qué es lo que le falta a uno, ¿no? ¿Qué es lo que tiene uno que no tiene el otro? Entonces, de esa forma también podemos vincularlos, ¿no? Vincularlos a través de la comparación. Entonces, este cuadro comparativo ayuda o permite que se pueda poner en práctica este ejercicio de la comparación. Entonces, por eso es relevante que se pueda trabajar de esta forma también en las aulas, ¿no? Y siguiente recomendación también tenemos, muestra a sus estudiantes cómo se pueden relacionar dos textos sobre un mismo tema, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ya identificados, ya hemos trabajado la identificación de las ideas en cada texto, ya hemos trabajado la comparación de ambas ideas y luego tengo aquí la propuesta de darles casos, ¿no? ¿Para qué me van a ayudar estos casos? Para identificar la relación. Por ejemplo, tenemos este caso 1. Laura y Juan escribieron artículos de opinión para el periódico escolar. Laura escribió un artículo para pedir que se aumente el tiempo de recreo. Juan escribió un artículo para pedir que el recreo se reduzca. Entonces, hago preguntas. Aquí es importante también trabajar en el aula a través del diálogo con los estudiantes. Entonces, se puede trabajar preguntas, anotar en la pizarra, ¿no? Por ejemplo,
¿Los textos de Laura y Juan tratan el mismo tema? Sí, ¿no? ¿Cómo se relacionan los textos de Laura y Juan? ¿No? ¿Qué pide Laura? ¿Qué pide Juan? ¿Dicen lo mismo? Parece que no, ¿no? Hay que guiar también los estudiantes hacia una respuesta que nos digan, ¿están de acuerdo? O sea, Laura y Juan están de acuerdo, parece que no, ¿no? Uno pide que aumente el recreo y el otro pide que se reduzca. Entonces, ahí yo planteo y se puede plantear, entonces, ¿cómo se relacionan los textos de Laura y de Juan? ¿No? Si no están de acuerdo, ¿qué significa? Ah, que se oponen, ¿no? Entonces estoy trabajando ahí, por ejemplo, el reconocimiento de la relación en torno a la oposición, ¿no? Luego tengo un segundo casito que dice que, por ejemplo, Pedro y Cintia escribieron textos sobre animales peruanos para el periódico Mural. Pedro escribió una descripción, o sea, un texto descriptivo sobre el oso de anteojos, un animal que está en peligro de extinción, y Cintia elaboró un afiche para promover el cuidado de animales en peligro de extinción, ¿no? O sea, ambos están escribiendo sobre animales, ¿no? Entonces, también hacemos preguntas y anotamos en la pizarra. ¿Los textos de Pedro y Cintia tratan el mismo tema? Parece que sí, ¿no? ¿Hay información que puede aparecer en los dos textos? ¿Hay información que puede coincidir? Sí, ¿no? Porque están hablando de animales del Perú. ¿Qué más? Hay información que aparezca en los dos textos, puede haber información que coincida, ¿no? Entonces ahí yo tengo ya una primera pista clave, coincidir. ¿Qué más? ¿Hay información que aparezca en un texto y en el otro no? Bueno, sí va a haber algunas diferencias, ¿no? Evidentemente no son los mismos textos. ¿Y qué más? ¿La información de estos textos se opone? Parece que no. Hay que guiar también a los estudiantes cuando vamos recibiendo sus respuestas a estas preguntas, ¿no? Los textos repiten lo mismo o se complementan. Aquí ya, por ejemplo, podemos trabajar que estos textos se vinculan a través del complemento, se complementan, ¿no? En el caso 1 era a través de la oposición, a través de que se oponían, de que trataban distintos temas, perdón, distintas posturas en torno a un tema, y en este caso los textos se complementan, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya les hemos mostrado a los estudiantes dos casos en los cuales dos textos se relacionan, ambos están relacionados, pero de manera distinta, ¿no? Entonces, exponerlos a estos casos también posibilitan que los estudiantes puedan reconocer más fácilmente después cuando ellos se expongan a otros textos, ¿no? Sí, eso. Gracias, Valeria. Y tenemos una última pregunta para cerrar este bloque y luego irnos con las preguntas del público. El ejemplo que nos has brindado nos ayuda a comprender y a ver cómo se relacionan ambos textos y cómo el segundo contribuye a entender también la situación que se plantea en el primero. ¿De qué otras maneras un texto podría aportar a la comprensión de otro texto? Sí, muchas veces se cree que los textos solamente se vinculan, sí, solamente a través de la oposición, ¿no? O sea, se oponen, a veces se cree que la lectura intertextual solamente puede trabajarse sobre la base de textos o escenarios polémicos, ¿no? Un texto a favor, un texto en contra, ¿no? Y lo cierto es que existen muchas posibilidades para trabajar los vínculos de textos, ¿no? Cómo un texto puede aportar a la comprensión de otro, ¿no? Por ejemplo, podemos presentar textos en los que uno complete vacíos de información del otro, podemos presentar textos en los que uno esclarezca ambigüedades o inconsistencias de un texto, textos en los cuales uno amplía la información que presenta el otro, ¿no? O textos que abordan el mismo tema, pero perspectivas distintas, no necesariamente opuestas, sino perspectivas distintas, ¿no? Eh, entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? La lectura intertextual puede trabajarse desde textos de distinto tipo, ¿no? En escenarios de situaciones en las que se presenten textos de distinto tipo, no necesariamente tienen que ser artículos de opinión donde haya uno a favor y uno en contra, textos uno a favor y uno en contra, sino textos que permitan que se puedan relacionar de distinta forma, como las que ya he podido nombrar, ¿no? Ahora, ¿no? Gracias, Valeria. En este bloque hemos podido conocer un poco más estas recomendaciones pedagógicas. Valeria nos ha brindado varios ejemplos que ustedes encuentran en los informes pedagógicos. Como les mencioné, está en la plataforma web de la UMC.
y ustedes pueden descargar estos informes, acceder a estas recomendaciones y bueno, encuentran muchas otras recomendaciones más. Valeria nos ha compartido algunas de ellas en este webinar. Vamos a ver nuestro dato UMC del día y volveremos con algunas de las preguntas del público. Por tiempo vamos a responder algunas de ellas y otras las vamos a responder en comentarios. Así que vamos a ver nuestro dato y volvemos. ¿Los textos largos o con palabras difíciles podrían influir en el rendimiento en lectura? Te lo contamos en el dato UMC. Según los resultados de la ENLA 2024, los estudiantes que reportaron que los textos que leen en clases de comunicación son muy extensos o con vocabulario complicado, obtuvieron puntajes más bajos en el desarrollo de la competencia lectora. Este hallazgo invita a los docentes a reflexionar sobre los intereses de sus estudiantes y los desafíos que enfrentan al leer. Elegir textos diversos y adecuados puede marcar la diferencia. Descubre más recomendaciones pedagógicas en umc.minedu.gov.pe/resultados ENLA 2024. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Estamos de regreso en nuestro último bloque de nuestro webinar UMC Evaluar para Mejorar. Hoy hemos estado abordando las recomendaciones pedagógicas en lectura en sexto grado de primaria, construidas e interpretadas a través de, que muestran, perdón, los informes, las evidencias de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje del 2024. Valeria, nuestra especialista invitada, hoy nos ha compartido varios ejemplos en el bloque anterior y si ustedes no han podido conectarse tal vez a nuestro webinar desde el inicio, no se preocupen que se va a quedar grabada esta transmisión para que puedan volverla a mirar y además van a poder descargar los ejemplos que Valeria ha mostrado en pantalla en los comentarios una vez que se concluya esta presentación. Además, ustedes van a poder encontrar las recomendaciones pedagógicas de hoy, así como otras recomendaciones más en la plataforma web de la UMC, umc.minedu.gov.pe/resultados en la informe pedagógico de sexto grado de primaria con las recomendaciones pedagógicas y otras orientaciones más que están también en este informe, así que les invitamos a descargarlo, revisar esta información y reflexionar también con la comunidad educativa en sus propias regiones, institución educativa. Valeria, vamos a hacerte una pregunta del público. Sabemos que hay varias preguntas, las estamos respondiendo en comentarios, varias de ellas, así que vamos a responder todas sus preguntas, pero ahora en la transmisión vamos a responder una sola pregunta por tiempo. ¿Qué criterios se podrían considerar para seleccionar textos que resulten relevantes y motivadores para estudiantes de sexto grado de primaria? Nos pregunta el público. Ya. Sí, esto es importante, ¿no? Para que resulten relevantes y motivadores, ¿no? En principio, si hablamos de textos relevantes, tenemos que considerar textos que sean en principio pertinentes para la edad, ¿no? Pertinentes para la edad, pertinentes para el nivel lector que tienen. Esto implica que, por ejemplo, el vocabulario que se les presente sea un vocabulario comprensible, pero que también sea un vocabulario retador, ¿no? Recordemos que están en sexto de primaria, ya están próximos a entrar al nivel secundaria, entonces es importante que también se les exponga a léxico, o sea, si bien se les va a ofrecer textos con vocabulario comprensible, familiar, de uso cotidiano, ir exponiéndolos poco a poco al léxico también
que los rete, ¿no? A nuevas palabras, nuevo vocabulario, enriquecer ese vocabulario, ¿no? También es importante proponer temas que resulten también más retadores, ¿no? Como temas vinculados con la tecnología, el cuidado del medio ambiente, los animales, los deportes, o temas más abstractos, ¿no? Que hablen ya de, por ejemplo, la identidad cultural. Recordemos también que es importante que se afiancen también sus habilidades científicas. Entonces es importante que se les ponga textos expositivos que tengan carácter científico, ¿no? Entonces, textos que sean desafío para ellos, retadores, pero sin perder de vista nunca o considerar cuál es el nivel lector o en qué las necesidades del grupo que estoy manejando en el aula, ¿no? Y para esto hay un dato importante que van a encontrar en los informes, porque estoy segura que van a todos revisar los informes terminando esta transmisión. Hay un dato importante en los informes que surge de un cuestionario que se aplicó, ¿no? Los estudiantes respondieron que los textos que leían en sus clases de comunicación a veces les resultaban muy largos o que tenían palabras muy difíciles, ¿no? Y estos estudiantes que respondieron de esta forma tuvieron un rendimiento más bajo en la evaluación de lectura que otros estudiantes. Entonces, este dato es importante porque nos invita a pensar sobre que si bien es importante darle textos que resulten desafiantes, ¿no? Cognitivamente, ¿no? También es importante no perder de vista el nivel en el que están, ¿no? Entonces, por eso es que hablábamos de las descripciones de los niveles de logro, considerar qué aprendizajes tienen para que esos aprendizajes me sirvan de base para poder seguir avanzando. Entonces, no perder de vista eso, considerar en qué nivel están mis estudiantes, considerar y hacer una, digamos, exposición progresiva de dificultad de estos textos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Textos que sean motivadores también, tiene que ver con los intereses que tienen los estudiantes en esta etapa de edad, ¿no? O sea, en la edad que tienen, qué temas pueden ser importantes, relevantes, interesantes para ellos, ¿no? No perder de vista también ese factor para que una lectura motivadora, pues siempre va a ser más... va a vincularlos mucho mejor con la lectura, ¿no? Que es justamente lo que queremos que ocurra. Gracias, Valeria, por acompañarnos hoy en la transmisión y por responder todas nuestras preguntas, además por brindarnos algunas recomendaciones pedagógicas. Una vez más les decimos que todas esas recomendaciones, así como otras más, están en el informe pedagógico de la UMC, de los resultados de la ENLA 2024, que están en la página web de la UMC. Ustedes van a encontrar ahí el informe con resultados, además por región, que les va a permitir poder interpretar mejor también estos resultados, conocer un poco más, usar estas recomendaciones pedagógicas en el aula. Antes de despedirnos, queremos saludar también a todas las regiones que están conectadas hoy con nosotros. Lambayeque, desde Lima Metropolitana, Cajamarca, Apurímac, La Libertad, en Cusco, Arequipa, San Martín, también están desde Ancash, Piura, Tacna, Ica, en Lima provincias también y en Amazonas. Gracias por estar conectados con nosotros. Y les vamos a las preguntas que no hemos podido responder en la transmisión, las vamos a responder en los comentarios. Los invitamos a que puedan conectarse los siguientes jueves. Como les dijimos al inicio, estos dos primeros webinars que ya tuvimos forman parte de una serie de 4 webinars que van a continuar durante los siguientes jueves. Así que el próximo jueves a las 4 de la tarde seguiremos conociendo más orientaciones y recomendaciones pedagógicas a partir de evidencias de las evaluaciones de logros de aprendizaje. Nos vemos en una próxima edición. Chao.